Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del uso de membrana amniótica en patología córneo-conjuntival infantil. Soy Viviana Budi, del Hospital Garrahan, y les voy a comentar que en la revista Medicina Infantil del año 2015 presentamos un trabajo en conjunto, justamente porque el hospital tiene banco de homoinjertos y tenemos la posibilidad enorme de usar membrana amniótica y pericardio. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo era describir la utilidad de la membrana amniótica como alternativa en el tratamiento de la superficie ocular y se abordaba desde la forma de obtención, la preparación, los mecanismos de acción y las aplicaciones. Y mostramos que utilizamos entre el año 2002 y 2014 429 membranas amnióticas en 294 pacientes. Y de alguna manera quisimos volcar que si bien tiene un montón de propiedades, obviamente no es la panacea para toda la patología córneo-conjuntival, pero es una herramienta utilísima. Y justamente vamos a hablar de ella en esta charla. Fíjense que de las 430 membranas amnióticas que se usaron en los casi 300 pacientes, la mayoría eran en pacientes con glaucoma, justamente porque en este caso no la usamos para superficie ocular, sino la usamos como antimetabolito asociado a trabeculectomía, con lo cual mejora la ampolla porque disminuye la inflamación y la cicatrización, tal cual lo hace en la superficie córneo-conjuntival. Por eso, fíjense, el uso, la mayor parte del uso fue para glaucomas refractarios. En úlceras corneales, como alternativa de recubrimiento conjuntival, en abscesos corneales, en quista dermoide, en quemaduras, perforaciones sin bléfaros y de semetoceles. O sea que, fíjense el amplio espectro en que lo hemos usado en 12 años. Y acá está la bibliografía que en ese momento volcamos en este trabajo. Vamos a ver la membrana amniótica. Bueno, es la capa más interna de la placenta, es la última barrera de protección fetal y está formada por una membrana basal y una matriz estromal que es avascular. ¿Y cómo va a actuar la membrana? Bueno, vamos a poder determinar las acciones de la membrana tomando la reparación frente al trauma en un feto o en un adulto. En el feto, la reparación se hace ad integrum, mientras que en el adulto siempre hay un mecanismo de cicatrización. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, la aplicación terapéutica de la membrana amniótica es favorecer la epitelización, pero logrando un fenotipo epitelial normal. Vale decir, si yo la pongo en córnea, la idea es que lo que va a crecer son células corneales. Va a evitar la conjuntivalización de la córnea. Y lo mismo, si la coloco en conjuntiva, generará epitelio conjuntival. A su vez, disminuye la inflamación, disminuye la infección, la vascularización y por lo tanto también la cicatrización, porque además disminuye los mecanismos de apoptosis y con eso hay mucha mejor diferenciación celular. La ventaja es que al ser criopreservada no tiene células vivas y por lo tanto no hay rechazo. Las indicaciones en oftalmología, reconstrucción de superficies conjuntival y corneal. En patología conjuntival, acompañando a todos estos autores que han escrito muchísimo del tema, yo he marcado en amarillo las patologías en las que más funciona. Porque, por ejemplo, en pterigion ha sido una gran esperanza, pero la realidad es que no funciona demasiado. Sí en los pseudoterigion, en los quistodermoides epibulbares, justamente realizando la escisión y haciendo el recubrimiento con membrana, en neoplasias, en simbléfaros y cicatrices como en Steven Johnson y quemaduras químicas también va a servir con algunas limitaciones. En reconstrucción de fórnices, que es una alternativa al trasplante conjuntival o mucosa, que algunos autores prefieren la mucosa porque justamente en lo que es simbléfaro, en reconstrucción de los fórnices, es más difícil que actúe la membrana amniótica. Para exposición de implantes es muy delgada, se utiliza pericardio. Y también se utiliza como antimetabolito, como ya hemos visto, asociada a la trabeculectomía, que la empecé a utilizar la utilicé a partir del año 2000, luego de un trabajo de Fukushima y colaboradores que la usaban en glaucomas refractarios.
Ellos lo usaban junto con mitomicina C, nosotros no usamos mitomicina por el riesgo de endoftalmitis en los chicos, entonces solo utilizamos la membrana y realmente eso nos mejora en un 20% o un 15% el éxito de la trabeculectomía, lo cual en el glaucoma refractario infantil siempre es mucho. En patología corneal, Lee ha escrito mucho acerca de eso, se va a usar en deficiencia de stem cell, en defectos epiteliales persistentes o recurrentes, en úlcera hepática tórpida, en queratopatías bullosas o en queratopatía en banda, después de hacer la escisión, el legrado de la misma. Esto lo vamos a ver a veces en pacientes con aniridia, con pemphigoides cicatrizal y también en dermoides, pero tiene que haber stem cell. En la ausencia de stem cell, la membrana no sirve. ¿Por qué? Porque la membrana es tierra sobre la cual crecen las células. Si no hay células, es tierra sola y no permite el crecimiento celular. O sea, es una tierra fértil para que las células madres puedan crecer. Entonces van a crecer células madres de córnea si estamos en córnea, sino células madres de conjuntiva si estamos en conjuntiva. Pero tiene que haber stem cell. En ausencia no sirve, no sirve. En esos casos hay que hacer el stem. O sea, hay que hacer un sembrado de células madres. Alternativa como en la tarsorrafia o flap conjuntival, como una alternativa de recubrimiento conjuntival, también se puede usar, justamente para evitar la tarsorrafia y cubrir bien el ojo externo. En prevención de cicatrización, posqueratoplastias, en desemetocele, en perforaciones pequeñas y en queratitis infecciosas. En todo eso se ha utilizado. ¿Y cómo se usa? En una sola capa, en múltiples capas si el efecto es profundo, y si hay deficiencia total de stem cell, como dijimos, vamos a necesitar un injerto, vamos a hacer un SLET, entonces ahí utilizaremos ciclosporina tópica si hacemos un autoinjerto, y más raramente tenemos que hacer un heteroinjerto, que no tengo experiencia, inmunosupresión sistémica. Es muy importante la conservación. Hay que conservarla a 80 grados centígrados bajo cero, en el medio de Dubelco-Egel. Por eso, cuando se la traslada a la membrana, tiene que estar perfectamente criopreservada. Eso hay que mantenerlo justamente en estas freezer especiales que son generalmente de cardio. Así viene la membrana criocongelada con su lote, con todo su protocolo. Se obtiene de madres seronegativas, aún para Chagas en nuestro país porque es endémico, y digamos, se obtiene de aquellas madres al que se le ha practicado cesárea. El líquido en que el medio de Dubelco-Egel, donde está, digamos, preservada la membrana, también cuando uno realiza el injerto de membrana amniótica, eso también se hace analizar, justamente, para tener toda la seguridad. Se hace con flujo laminar, tiene toda una preparación muy especial. De eso se encarga el banco de humoinjertos. Y así viene, entonces, criopreservada en el sobre. Uno sumerge el sobre en agua corriente para que se descongele previo al momento quirúrgico. Mientras se arma la mesa hay que ir descongelándola. No hay que movilizar la bolsa porque si no se puede quebrar, porque va a adherir a un papel de nitrocelulosa. Entonces hay que dejar que se vaya descongelando. Una vez que se descongela, esto está estéril, se abre sobre la mesa de cirugía, viene adherido a un papel de nitrocelulosa que ahora es de color celeste habitualmente, y se sumerge en 3 potes sucesivos de Ringer para poder lavarla o de solución fisiológica. Y ahí tenemos la forma en que se va a ir lavando justamente para sacarle el medio de dilución. Mientras tanto, nosotros vamos a tener que ir
generando el lecho para el trasplante. Entonces tenemos que eliminar todo tejido cicatrizal, conjuntival y panus corneal, y vamos a tener, si es una úlcera, debridar la base de la úlcera hasta epitelio adherente, porque yo quiero que lo que crezca sean células corneanas que estén sanas. Y esto lo vamos a hacer con una microesponja y una 0,12. Así que es muy importante que quede epitelio sano alrededor del injerto de membrana, porque justamente son las semillas que tienen que crecer sobre la tierra, que sería la membrana amniótica. ¿Cómo lo voy a colocar? Casi siempre epitelio hacia arriba, y me doy cuenta por el brillo, o lo movilizo, pero hay que tratar de no maniobrar demasiado la membrana porque pierde vitalidad. Voy a cortar el exceso, no hay que tensarla, se sutura con nylon 9 o 10 ceros, a conjuntiva, córnea, con fijación pliesquera. Se puede hacer sutura interrumpida o interrumpida o continua si es en córnea. Se pueden usar adhesivos tisulares. Hay un muy buen video y muy explicativo de Alejo Garcesi acerca de adhesivos tisulares de muy fácil obtención a partir de la sangre del paciente y económicos. Y habitualmente cuando termino de hacer el trasplante voy a hacer una cantorrafia o en adultos lente de contacto para proteger mi trasplante. Lo que yo uso es habitualmente, si hago un trasplante, después hago una frazada, una sábana de membrana amniótica de conjuntiva a conjuntiva, que me va a servir de primera protección al injerto o trasplante que hice por debajo. Y acá tenemos, ahí está la membrana, cómo la vamos despegando. El papel siempre está adherida por la membrana basal al papel de nitrocelulosa. Y lo que se ve arriba es justamente el epitelio. La parte babosa es la membrana basal que va a ir sobre la superficie ocular. Fíjense, esto que se ve baboso, la membrana basal. Lo que se ve brillante es el epitelio, o sea que también puedo darme cuenta semiológicamente si es que lo despegué del papel de nitrocelulosa y se me dio vuelta. Acá tenemos un paciente con descemetocele. Fíjense que está prácticamente ya a punto de perforarse. Como hacemos una membrana bicapa y hacemos sutura interrumpida. Puntos separados, bicapa. La córnea sana crecerá sobre la membrana amniótica, entonces, cuando lo haga, que generalmente es al mes que se empieza a reabsorber la membrana, se pone toda la córnea más blanca, más opaca, y uno dice, uy, ¿qué hice? Bueno, previo a la reabsorción, la membrana se pone totalmente opaca, a pesar de que haya comenzado a crecer el tejido sano sobre ella. Entonces hay que esperar que esto pase. Esto se va aclarando, como la membrana se vasculariza, después los vasos se van a volver exangües y ahí empezaremos a tener claridad corneal. O sea que hay que esperar tiempo y no desesperar. A este injerto que yo hago, después le pongo una membrana que va de conjuntiva a conjuntiva, la sutura conjuntiva, y protejo todo mi injerto. Y hago una cantorrafia también, para que puedan colocarse los colirios necesarios, que son hidratación, corticoide y antibiótico. Y lubricación muy importante de la membrana. No hay que dejar que se seque. Acá tenemos un dermoide epivulvar, paciente con un Goldenhar, y fíjense cómo se hace la escisión del dermoide epivulvar y se coloca la capa de membrana amniótica que se adhiere a conjuntiva y a córnea. Entonces, ¿qué va a hacer esta membrana? Va a decir, vos formás córnea y vos formás conjuntiva, y va a evitarme la conjuntivalización de la córnea que genera un pseudoterigio. O sea, que lo que me va a decir es, vos formás córnea, vos formás conjuntiva. O sea, que permite la diferenciación celular. Es una de las grandes propiedades. El postoperatorio, como dijimos, lubricación muy frecuente porque hay que mantenerla hidratada
corticoide y antibióticos tópicos, siempre. La epitelización corneal ocurre a las 2 semanas, o sea, la córnea prácticamente a las 2 semanas ya formó tejido sano sobre la membrana, porque la envuelve, o sea, crece sobre la membrana. La epitelización de la membrana amniótica conjuntival es de 2 a 5 semanas. Se disuelve al mes o mes y medio, pero previamente, como dijimos, se va a poner opaca y uno dice, uy, está peor que antes. Entonces, tranquilidad, porque eso se va a ir aclarando con el tiempo, más o menos a los 4 o 6 meses. No requiere remoción, pero sí lo que hay que remover son los puntos corneales, porque generan una vascularización centrífuga muy importante, y entonces conviene remover los puntos corneales. Así como el conjuntival, cuando yo hago la sábana que cubro mi injerto. Y va a haber mayor transparencia corneal de 4 a 6 meses posoperatorios, porque ahí se van a liberar todos los factores que inhiben la vascularización, la inflamación, la cicatrización, y con eso vamos a lograr justamente mayor transparencia corneal. Y como dijimos, en glaucoma, eso también nos va a permitir tener una mejor ampolla. Acá tenemos un paciente con una metaplasia escamosa, es un paciente con un síndrome de Down, que se perforó en la terapia por un euribléfano. ¿Se acuerdan que dijimos que es fundamental en la terapia infantil en pacientes con síndrome de Down, que a veces son operados por sus cardiopatías, controlar que el ojo cierre bien porque tienen párpados cortos y a veces revertidos porque son neuribléfaron, y eso lleva a que muchas veces se perforen en la terapia. Entonces hay que a veces hacer una cantorrafia, una tarsorrafia, y mantener muy bien lubricada la córnea. Eso es fundamental, instruir a todo el personal de terapia intensiva y terapia intensiva cardiovascular. Bueno, acá venía con una secuela de perforación. Fíjense que ya tenía vascularización, tenía una conjuntivalización corneal y tenía sinequias anteriores. Y además, una catarata. Entonces hicimos la escisión de la lesión, del pseudoperigion que tenía y el panus. Fíjense, con un crescente con poco filo y con la 0,12. Ahí tenemos con la esponja, como dijimos, la 0,12, limpiando, legrando bien todo, haciendo una buena toilette de toda la lesión, removiendo toda la hemorragia y tratando de dejar con córnea sana alrededor de lo que va a ser el injerto de membrana amniótica. Y acá hacemos el implante de membrana amniótica. Fíjense, hicimos multicapa. A veces lo que hago cuando pongo varias capas, si la córnea está muy friable, pongo una primera capa que no la suturo, arriba una capa mayor, más extensa, a la que sí suturo, y después hago la capa de conjuntiva para protegerme el implante. Por supuesto, siempre la cantorrafia, que es acá fundamental para también proteger este implante. Acá está la remoción de la capa que pusimos, de la sábana que va de conjuntiva a conjuntiva, y de las suturas a los 7 días para evitar la excesiva vascularización que se hace centrífuga de las suturas. Y fíjense cómo la membrana se va poniendo, o sea, la córnea, si se fijan ustedes, fíjense la córnea, y fíjense qué opaco que se puso, y dice, ¿qué hice? Bueno, hay que esperar, no hay que desesperar. Acá tenemos a los 15 días posimplante, que ahí se empieza a opacificar, porque la córnea creció sobre la membrana, la envuelve, la membrana se empieza a poner opaca previa a la reabsorción. Y fíjense lo que le decíamos, cómo se vasculariza también a partir de las suturas. Acá tenemos el preoperatorio, 2 meses posimplante, fíjense cómo ya empezó la transparencia corneal y se empieza a ver la pupila. Y acá esta foto fue luego de la extracción, aprovechamos para extraer la catarata, y en ese momento había unas lentes intraoculares que se hidrataban y que aumentaban su tamaño, después desaparecieron del mercado, y a esta paciente le pudimos colocar una de esas lentes, porque bueno, teníamos una pupila que costó bastante dilatar en
por las sinequias en el intraquirúrgico. Pero fíjense que con la lente intraocular y todo, cómo aclaró la córnea. Esta foto sacada con la paciente despierta, sin un síndrome de Down, difícil de obtener fotos, esto de tener, año 2003, con una cámara, con el celular. Bueno, este es un paciente con un absceso corneal perforado, el que les voy a presentar, y con endoftalmitis, tenía serología positiva y había tenido un traumatismo con una rama. Había llegado con un DSM-TOCL y digamos que hizo un absceso corneal fue una lesión por hongo, y lo que hicimos fue llevarlo a quirófano, hacer una toalé del absceso, entonces lo único que había quedado era realmente la DSM, porque hicimos todo un legrado del absceso, y rellenamos este orificio yo en ese momento lo rellené como con un pliegue de membrana amniótica. Plegué la membrana amniótica como un tapón, llené el orificio e hice después 2 capas encima. Y fíjense cómo, este es el postquirúrgico, cómo quedó un leucoma, pero estaba prácticamente perforado, y con dilatación y tratamiento de oclusión, el paciente obtuvo buena visión cercana. Así que bueno, seguramente en ese momento no se hacían trasplantes de córnea infantil, este paciente ya debe ser un adulto, así que sería posible realizar un trasplante de córnea seguramente. Acá tenemos un paciente con una ictiosis y una úlcera profunda tórpida más panus, más que nada del ojo derecho, con totalmente un tejido friable, piel y córnea y conjuntiva por la ictiosis. Entonces acá le hice 3 capas, la profunda no la suturé porque la córnea es realmente muy friable, y sin cantorrafia porque también la piel era muy friable. Así que lo que le hice sí fue una buena capa de conjuntiva a conjuntiva. En el primer mes removimos las suturas para evitar la vascularización excesiva. Ahí está el primero y el cuarto mes, fíjense qué bien, cómo se pone opaca y luego se va adquiriendo transparencia corneal, y al 6º mes, realmente con muy buen resultado. Este es un paciente con un glaucoma y una queratopatía bullosa. Acá hay que hacer 2 cosas. Hacerle la cirugía de glaucoma y en el mismo acto destechar estas bullas que son dolorosísimas para el paciente. Entonces destechamos y colocamos membrana amniótica monocapa, hacemos el parche de membrana amniótica y la cantorrafia. O sea, la trabeculectomía, destechamos, hacemos todo en el mismo acto. Y fíjense, 2 meses posinjerto, con la presión regulada y obviamente con la córnea sin esa terrible queratopatía bullosa, que se ve muy asociada a glaucomas absolutamente refractarios. Este es un paciente con lo que no tenemos que ver, ¿no? Paciente en una terapia que hizo un DSM-TOCL de ambos ojos, como dijimos, un paciente con un síndrome de Down, cardiópata muy severo, con un euribléfaron, ¿sí? Un párpado que no cerraba, fíjense directamente, no había cierre palpebral, y por la exposición hizo un DSM-TOCL en ambos ojos. Así que se hizo un injerto de membrana amniótica multicapa para evitar la perforación y la pérdida del globo. Y acá en este segundo ojo ya estaba perforado, así que también se hizo un multicapa. Paciente en muy mal estado general, realmente con un pronóstico de vida muy reservado. Pero bueno, cuidado con la terapia, cuidado con los síndromes de Down y los ojos expuestos con euribléfaron, porque esto no debe pasar. Paciente con un eritema multiforme. La doctora López es la especialista en el hospital en todo lo que es superficie ocular, grandes quemados, Steven Johnson, y eritema multiforme también, y quemados en general. Fíjense el grave compromiso
hay edema palpebral, hay lesiones apoyales costrosas, quemosis terrible, membranas gruesas que producen sinequias vulvotarsales, hay simbléfaron, se pierden pestañas, se generan alteraciones a nivel del párpado, entropion, que genera más daño corneal, realmente una lesión, aparte del compromiso de vida. Entonces, acá se hace una inmediata tolet de las membranas y se coloca una lente de Illich, que es una lente plástica cubierta de membrana amniótica, y se la va rotando diariamente y se hace un recambio de la membrana para que tenga vitalidad cada 4 días, que eso se hace, se la recubre toda en quirófano. Por supuesto que estos pacientes van con cicloplegia, con lágrimas y con eritromicina. Y si fuera necesario, un corticoide de superficie. Pero fíjense el entropion también, ¿no? El daño de la posición del párpado. Cuando nosotros no tomamos una medida inmediata en estos pacientes, esto lleva simbléfano, no se puede abrir el ojo. Fíjense, realmente son como si fueran quemados por cal. Se pierde toda la anatomía ocular y esto es muy difícil de reparar. Hay fotofobia, hay epífora, realmente muy mala visión y un pronóstico muy reservado. Entonces es muy importante actuar en forma inmediata en estos pacientes porque son grandes quemados. Acá tenemos otro paciente, una quemadura por álcali, un paciente que se quemó con calvira en la espalda, con severo compromiso ocular, muy severo compromiso ocular, y se dio como tratamiento lágrimas y cefalotina, un colirio fortificado. Se vio que había un edema corneal difuso y una úlcera corneal central importantísima. Entonces, inmediatamente se le colocó una lente de Illich recubierta con membrana amniótica, como le contamos que se hace en quirófano. Se le indicó cicloplegia, lágrimas, eritromicina y acetato de prednisolona cada 4 horas, y esto genera una mejoría del edema palpebral que tenía. El amnios, como dijimos, el recubrimiento se cambia cada 4 días, y cuando se lo ve bajo anestesia, se veía que el ojo derecho tenía un edema corneal persistente, el ojo izquierdo estaba excelente, pero se notó que la lente de Illich del ojo derecho, que tenía edema, había perdido la membrana. Y fíjense la importancia del uso de la membrana en estos pacientes. Se colocó nuevamente la membrana en la lente de Illich, y fíjense la evolución, que la verdad, por una quemadura de cal excelente. Y fíjense la espalda, como la quemadura de cal es gravísima que tuvo el paciente. Pero bueno, paciente de la doctora López, realmente fantástica la evolución. Síndrome de Möbius es, en este caso, un paciente, ustedes saben que hacen úlceras porque tienen pérdida de la sensibilidad corneal por la afección trigeminal. Hay disminución de la frecuencia del parpadeo, eso también lleva a una mala dinámica. A veces tampoco tienen parálisis también de otros pares craneanos. Entonces, estos pacientes muchas veces hacen infecciones severísimas, como en este caso, donde hubo que tenía una úlcera corneal que dio una PCR positiva para hongos, hubo que tratar con natamicina y colirios fortificados. En la biopsia de los párpados se encontró ausencia de anexos. Se le había hecho tarsorrafia, sin embargo la evolución fue muy tórpida, fíjense el grado de la úlcera. Y se hizo un recubrimiento de 2 capas de amnios, y con eso se logró que quede con una nébula y realmente con muy buena recuperación visual. Abscesos corneales severos, lo mismo. Un paciente con un trasplante cardíaco, con un absceso unilateral por pseudomona, y ahí también se hizo trasplante de membrana amniótica. Son los casos terribles en que hay que tener cuidado con la exposición en las terapias. Y acá les voy a mostrar un fracaso, porque hay fracaso, o sea, la membrana amniótica tampoco es la panacea, ni tampoco actúa en todo, como dijimos en los pterigion, no funciona, y acá en el simbléfaron por quemadura tampoco. Anduvo muy bien en la córnea, pero el simbléfaron, pese a que lo liberamos, pese a que invaginamos bien en el fondo de saco para generar buen fondo de saco y se liberó todo, es como que los simbléfaron tienen memoria, son como las sinequias, se vuelven a adherir. Entonces acá a veces funciona mejor la mucosa yugal.
Así que bueno, en los cimbléfaros la membrana amniótica en realidad no funciona demasiado. Sí, el injerto de células madres muchas veces y la mucosa yugal también. Entonces podemos decir, como decíamos en el 2002 cuando empezamos a presentar nuestros resultados, empezamos a usar la membrana en realidad, que las investigaciones estaban en pañales con la membrana amniótica, pero que el espectro de aplicaciones crecía a pasos agigantados y hoy en día con el injerto de células madres y con nuevas alternativas, bueno, la membrana amniótica va teniendo mayor aplicación en distintas patologías corneoconjuntivales. Así que muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda que tengan acerca de membrana, me pueden escribir al mail o a el Instagram glaucoma a Boogie. Muchas gracias por la atención.